empezamos con la historia de hoy, es Ruth. ¿No? ¿Vas a grabar, verdad? ¿Ya? Ok. Bueno, empezamos nuestras clases con Sara, después vimos a Eva, empezamos con Eva, luego Sara y luego Rahab. Ok. Bueno, entonces Eva y Sara vamos a catalogarlas, a clasificarlas como creyentes, ¿no? Y su historia y su vida, ok. Y Rahab vamos a clasificarla como inconversa, ¿verdad? Y ella se convirtió, ok. Pero ahora vemos a Ruth. Ruth es diferente, su situación es diferente. Ruth es una persona como nosotras. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor, pero tuvimos esa oportunidad y la disposición de conocerle y seguir el camino, ¿verdad? Por ahí quedaron muchas orfas, pero nosotras somos esa Ruth que dijo sí y siguió el camino, ¿no? Por eso nos identificamos como Ruth. Y vamos a ver al final de la historia que en realidad somos esa Ruth, ¿no? El Señor escribió este libro inspirado en nosotros. Y vamos a ver al final. Ruth dice es lealtad y amor. ¿A quién no le gustan las historias de amor? Las historias de amor, las películas de amor, ¿verdad? Sí. Que a pesar de pruebas y luchas, terminan siempre juntos y finales felices. Bueno, esa es la historia de Ruth. Por eso es muy similar a la historia de nosotros. Nosotros estamos viviendo una historia de amor por el Señor. Nosotros somos la esposa y el Señor es quien nos va a desposar, ¿verdad? Va a haber unas bodas y es algo maravilloso que después vamos a experimentar. Pero bueno, nosotros siendo esa Ruth, esa esposa, comenzamos con la historia. Dice que había una familia de israelitas que era Elimelech y Noemí y sus hijos, Malón y Kelión, ¿verdad? Pero ellos estaban experimentando hambre en la tierra donde estaban. Y muchas veces la situación en la vida nos da dirección, nos dice qué hacer. Nosotros podemos pedir, Señor, ¿qué hago en este problema? Y Dios usa las circunstancias para contestar nuestra oración. Nos dice sí, nos dice no, nos dice haz esto por medio de las circunstancias. El frío, el hambre, la necesidad económica, ¿qué más? Ayúdame, ¿qué otras cosas nos muestran la voluntad de Dios? La familia, la naturaleza, ¿qué más? Sí. Ok, nosotros debemos de ser sensibles al Señor, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿No? El Señor habla y siempre quiere que nosotros escuchemos, estamos atentas, pero tenemos que ser sensibles, ¿no? Y a veces nosotros pedimos dirección o le decimos, Señor, ¿qué hago? Y se nos olvida. Se nos olvida que le dijimos algo, que le pedimos algo y que Él va a contestar, ¿no? Él contesta las oraciones y a veces no nos damos cuenta. Y después decimos, el Señor me contestó. Yo le pedí esto y el Señor me contestó, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Pero Él siempre está atento. Que no nos quepa duda que Él siempre está atento en nuestras oraciones. Bueno, había mucha hambre en Israel y esta familia decidió viajar debido a que pues no había alimento. Ellos tenían 2 hijos, eran 4 miembros de la familia, entonces decidieron viajar. Bueno, dice aquí que fueron a pedir refugio a Moab. Del mismo modo como una hambruna similar había conducido a Abraham a Egipto, ¿se acuerdan? Hubo hambruna y Abraham viajó a Egipto y Dios les prosperó en Egipto, ¿verdad? Bueno,
Y Dios tiene un plan. El que estemos aquí es un plan de Dios, ¿no? El que tengas que moverte a otro lugar es un plan de Dios. Siempre en cada situación que no te quepa duda que es un plan de Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Él nos guía, nos mueve, nos dice qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Cuando ponemos en primer lugar la voluntad de Dios, nos va bien, todo prospera. Pero dice la Biblia también que a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Aún las malas decisiones que tomamos como hijos de Dios, Él los transforma en algo bueno, en una bendición. Bueno, ¿quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran personas sanguinarias, ¿verdad? Eran malos, aborrecían al pueblo de Dios. Que imagínense si nosotros dijéramos, ay, no hay alimento en Guadalupe, vámonos a Juárez, ¿no? O sea, sería una mala decisión, ¿verdad? Estamos escuchando que allá está peor, que allá hay delincuencia y cosas así, pero bueno, aquí sucedió algo así. Ellos viajaron a la tierra de Moab sabiendo que era mala la tierra, ¿verdad? Había trabajo, sí, pero había mucha maldad y ellos tenían hijos todavía, ¿sí? Y es lo que pasa a veces, nosotros vivimos nuestra vida y no nos preocupamos por nuestros hijos, con quiénes se van a casar, quiénes son sus amigos, qué lugares frecuentan. Bueno, lo mismo pasó con esta familia. Viajaron y pues el resultado era el esperado. Se casaron con mujeres moabitas, ¿verdad? No fue como Isaac, que su padre buscó una esposa para él. Bueno, ellos decidieron casarse con mujeres moabitas, los papás no les estorbaron, los dejaron y pues tuvieron que sufrir las consecuencias. Y eso nos invita a nosotros, ¿verdad? Si todavía tenemos hijos o nuestros nietos, personas que podemos guiar, decirles, ¿verdad? Si tú te casas con una persona que va a la iglesia, que es fiel, que participa, pues te va a ir bien, no vas a tener problemas para ir a la iglesia. Ay, la hermana Lolita. Pero si tú decides irte por el mundo y casarte con otra persona, ¿verdad? Cuando ya estás casado no te quiere dejar ir a la iglesia, ¿y tú qué haces? A veces por no tener problemas, pues ya, está bien, no voy, ¿verdad? Y cuando vienes a darte cuenta, ya tienes años que no vas a la iglesia, ya tienes hijos que no los has llevado a la iglesia. Bueno, pues algo así pasó con esta familia. Se casaron con mujeres moabitas, pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Dios es soberano y tiene aún, como les decía, las malas decisiones, Dios las usa para bien a los que aman a Dios, dice, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que los moabitas habían salido de una relación incestuosa? ¿Se acuerdan que hubo por ahí que había tenido Jacob una hija con su nuera, un hijo con su nuera, ¿no? Entonces era un pueblo que no era muy agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Bueno, dice, durante el tiempo en que Israel anduvo errante en el desierto, las mujeres moabitas deliberadamente seducían a los hombres israelitas, tentándolos para participar en los sacrificios a los ídolos. O sea, ya era con toda la malicia, ¿verdad? De hacer perder a estos israelitas. Bien, los moabitas adoraban a un dios llamado Quemos. Esa era su deidad principal, pero tenían más dioses, ¿verdad? Ellos adoraban muchos ídolos. Dice que al punto de incluir sacrificios humanos, ¿no? Si ya vemos en la historia, sacrificaban hijos, sacrificaban personas, se las daban a sus ídolos. Bueno, el culto moabita estaba lleno de imágenes eróticas y conductas obscenas.
El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre la idolatría. La cultura moabita presume prácticamente todo lo que los fieles israelitas rechazaban. Yo no sé cuál haya sido la necesidad, imagino que era grande la necesidad que tenía esta familia para ir a esta ciudad, ¿verdad? Tan terrible, y pensar que pues ahí iban a hacer vida, ahí iban a estar, y les iba a ir bien. Bueno, yo creo que es como, por decir nosotros decir, nos vamos a ir a Las Vegas, allá a Estados Unidos. Ajá. Y en Las Vegas, ¿qué hay? Sí. Es supuestamente el estado peor de Estados Unidos, Nueva York. Sí. Como que así fue ellos, se fueron. Pero pues también influían, yo creo que mucho los hijos, porque pues buscaron mujeres que... Sí, quizás se deslumbraron, ¿verdad? Sí. Pensando, ahí nos va a ir bien. No, y aquí creo que ahorita usted, mojadas pues tenían todo tipo de ídolos, sacrificios que hacían. Sí. Sí. O las mujeres a lo mejor las seducían. Sí, no, pues la historia no lo dice todo, ¿verdad? Pero sí estaba, era una decisión muy difícil que tomaron. Bueno, dice, la tragedia alcanzó rápidamente a la familia. Primero murió Elimelech, ¿verdad? Y dejó viuda, que yo dije, huérfano, no, viuda a su esposa Noemí. Bueno, era responsable de criar a sus dos hijos, pero dice, afortunadamente para ella, Malón y Kelión se estaban acercando a la madurez y se casaron pronto. Por desgracia, escogieron esposas moabitas. Bueno, ningún israelita fiel, ¿verdad? Por así decirlo, fiel o devoto, iba a escoger una mujer moabita, pero no sabemos qué tipo de israelitas eran estos que se les hizo fácil casarse con estas mujeres. Y bueno, ahí viene toda la historia, ¿verdad? Dice, Noemí y sus dos hijos deben haberse sentido atrapados por circunstancias desesperadas, porque Noemí aceptó estas nueras amablemente. A veces así como que te dicen pues que eres una mamá así muy especial, ¿verdad? Pero ella pues las aceptó, o sea, ella no dijo, no hijos, esto no es así, regresemos a nuestra tierra, espérense a buscar mujeres allá en Israel, no, ella las aceptó amablemente, dice. Una fue nombrada Orfa, que quiere decir terca, y la otra Ruth, que quiere decir amistad. Entonces, Ruth se casó con Malón, y al parecer era el mayor. Orfa se casó con Kelión. Bueno, y dice que vivieron en Moab 10 años, imagínense, 10 años. Y nunca tuvieron así como decir, no, ya regresémonos, ¿no? 10 años soportaron estar viviendo en esa ciudad. Dice, y pues vivieron casados, ¿no? Pero dice, ninguna de las jóvenes parejas parece haber tenido hijos, lo que habría sido muy anormal al cabo de 10 años de matrimonio. 10 años casados y no tuvieron hijos. Y por eso decimos que la bendición de Dios son los hijos, ¿verdad? Dios bendice el matrimonio por medio de los hijos. Pues ellos no tenían hijos, 10 años, y no habían tenido hijos. ¿Y qué pasó después? Bueno, la historia la conocemos, ¿verdad? Malón como Kelión se murieron y ahora habían 3 mujeres solas, ¿verdad? Y entonces fue cuando las circunstancias nuevamente le dicen a Noemí que se tiene que mover, ¿verdad? Ya no quiere estar ahí donde no hay familia, donde hay tristeza, donde no hay trabajo para ellas y donde corren peligro 3 mujeres solas. Bueno, dice, Noemí, Ruth y Orfa habían llegado al borde de la ruina. Por eso, cuando Noemí oyó decir que la sequía había cesado en Israel, pensó inmediatamente en volver. Era ahora viuda, sin hijos, pobre y envejecida, carente de toda tierra y pertenencia y sin parientes cercanos. Entonces decidió regresar a Belén. Bueno, y aquí es donde vemos la historia que ya conocemos, ¿no? Que entonces ella les dice que se queden, ¿verdad? Que ella pues ya no les va a dar hijos, ¿no?
y les dice que se queden ahí en su tierra y ella va a su tierra sola. Y es donde vemos la maravillosa historia, la decisión de Ruth de seguir a su suegra, ¿verdad? Y si lo trasladamos a nuestra vida, a nuestra época, decimos, ¿quién fuera quiere andar con su suegra? ¿Verdad? Es como veíamos en la clase de ayer, que el Señor, cuando tú te conviertes, hay división, ¿verdad? En la familia. Y a veces sí tienes una suegra que es creyente y que va a la iglesia y como que más o menos piensan igual. Pero bueno, aquí fue sorprendente cuando Ruth decide no dejar sola a Noemí y decide seguirla. Y lo más impresionante es cuando le dice, ¿verdad? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú fueras, yo iré yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, ahí ella ya está reconociendo a Dios, ¿verdad? Como su Dios, como su Salvador, ¿verdad? Lo podemos interpretar de esa manera, como su Salvador. Bueno, y así dice que expresó Ruth su firme propósito de quedarse con Noemí. El cariño por su suegra era sincero, si no, no la hubiera seguido, ¿verdad? Era más fácil quedarse en su tierra y agarrar otro esposo. Ya. Entonces empezó a tener el temor. Ajá. El temor, porque si no hubiera empezado a tener el temor y a escuchar lo que eran los roles, porque en aquel tiempo eran los roles. Entonces, pues para ella le fue más fácil seguir. Ahora, en el Medio Oriente, por allá, en Asia, se casan y la nuera le dice a la suegra mamá. Mamá. ¿Por qué? Porque y cuando ellas quedan solas, quedan viudas, se quedan con ellas. Se quedan con ellas, no regresan con sus parientes ni nada, sino se quedan con ellas. Y en ocasiones de ahí uno de los parientes, primos se casa. Se casan y hasta ahorita todavía tienen esa tradición. Entonces por eso yo pienso que ella siguió a Noemí, porque Noemí le dijo, pues regresense a sus tierras. Sí, ya no tengo nada que ofrecerles. Sí, es cierto, las tradiciones de ahí, pero no estamos seguros que Ruth conocía todas las tradiciones, ¿verdad? No. Y Ruth no la seguía con el propósito de que se volviera a casar. Pero como que fue obediente. Fue obediente y ella sí valoró. ¿Me quedo aquí o me voy a un lugar? Ya no tengo. Pues sí, también amaba a su suegra. Sí. Al verla sola. Sola y envejecida, decía, ¿verdad la historia? Sí. Entonces puede ser que también sí sentía un amor. Y si ella sentía un amor por su suegra es porque la suegra era amable, ¿verdad? No era una persona ahí que estaba contenciosa con la nuera. Bueno, así dice, Noemí y su familia deben haber hecho una fuerte impresión sobre Ruth, ¿sí? O sea, tenían un buen testimonio, ¿verdad? Y por eso Ruth decidió mejor seguirla. Ok, dice, cuando Noemí vio que era firme el propósito de Ruth de seguirla, entonces dijo, en la escritura dice, no dijo más, es decir, no quiso seguir discutiendo y decirle, no, quédate, ya no le insistió. Y dice, sus almas y sus destinos estaban unidos por una amistad y una fe común, ¿no? Una amistad, ahora había una amistad y una fe. Bueno, dice, la escritura dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Noemí significa agradable y en su primer tiempo aquel significado había sido una perfecta descripción de Noemí. Cuando llegaron al pueblo, dice, ¿no? Que le dijeron, oye, esta mujer que había ido con familia ahora regresa sola, ¿verdad? Y ella misma es la que se cambia el nombre y dice que le llaman Mara, ¿verdad? Porque ahora estaba en gran amargura. Bueno, vemos aquí que Noemí no se amargó, o sea, dijo que estaba, que tenía amargura, ¿verdad? Pero no estaba amargada, no estaba reclamando,
Ella nunca reclamó al Señor, ¿por qué se murió mi marido y mis hijos, verdad? Ella solamente sentía la tristeza, pero no reclamaba al Señor lo que había sucedido. Solamente le llama, la historia le llama que era un sentido de lamento, no era queja, ¿no? Ahí podemos aprender también sobre la queja, y el lamento es algo muy diferente. Es cuando lloran. O lamento también puede ser lamento preferido, pero pues tenía que seguir a los hijos siempre. Sí, ella no decía, ¿por qué le hice caso? ¿Verdad? Estaba aceptando que Dios es soberano en su vida y que Él había sido quien, como decía Job, ¿verdad? El Señor dio y el Señor quitó, ¿verdad? Bueno. Elimelec tenía un pariente adinerado llamado Boz, que había prosperado a pesar de los años de hambruna. Y es donde viene la historia, la tradición que habla la hermana Tommy, que dice que si alguien enviudaba, ¿verdad? Un familiar cercano tenía que sacar descendencia, ¿no? Para ellos era muy importante la descendencia, la genealogía, y sobre todo en este caso que Dios ya había determinado sacar la descendencia del Señor Jesús de esta familia, ¿no? Y es donde entra Boz. Boz era uno de los parientes más cercanos de Elimelec y también tenía mucho dinero, Dios le había prosperado. Y es donde Noemí ve esa oportunidad de que, pues, de recompensar a Ruth, que no estuviera sola, ¿verdad? Que tuviera familia. Y entonces es cuando viene Noemí y le da el consejo a Ruth, ¿no? De que espigue en los campos de Boz. Y Boz ve que es una mujer muy trabajadora. Dice que espigaba desde la mañana hasta el anochecer. No se cansaba, no se quejaba. Dice que Boz vio esa virtud en Ruth, y le decía a sus sirvientes que le dieran de comer también, que la trataran como una trabajadora de ahí, ¿no? Que le dieran de comer. Cuando se iba, se llevaba comida para su suegra. Y entonces ahí aprendemos también que si tenemos hijas, ¿verdad? Nietas, muchachas que todavía se van a casar, es importante que haya en ellas virtudes, cualidades, ¿verdad? Y a veces dicen, pues esta muchacha es bien trabajadora, cocina rico, está aquí temprano, le gusta servir, muchas cualidades que podemos ver en las muchachas y a nuestros hijos, ¿verdad? Ver, no, pues mira, esta muchacha tiene muchas cualidades para servir al Señor, porque a veces sí hay chicas muy lindas, ¿verdad? Pero no tienen ningún deseo de servir al Señor, y eso sí, no. Eso puede ser un problema a la larga. Pues Ruth era muy bien vista porque era muy trabajadora. Seguramente era bonita, ¿verdad? No sabemos si era muy joven porque ya había estado casada 10 años, ¿verdad? Pero bueno, era muy trabajadora y es lo que le agradó a Boz. Y entonces, Noemí hace como le da un consejo a Ruth y le dice que cuando termine de la cosecha que vaya y se acueste a los pies de Boz, pero sin ninguna mala intención, sin nada, sin ninguna malicia, ni de parte de Boz ni de parte de Ruth, ¿no? Sino que esto significaba que le decía que se casara con ella, porque le dijo, cubre tu manto, cúbrenos con tu manto, que él las recibiera, ¿verdad? Que las ayudara, que las acogiera, para que ellas pudieran tener familia, un lugar donde vivir, trabajo, comida. Y Boz, muy respetuoso, no abusó de esta mujer, y él sabía, la Biblia dice que él sabía que había otro antes que él, que había alguien que podía redimirla antes que él, y dice que fue a ver a este hombre, ¿sí?
El otro era el primero, como quien dice, era el primero, y si él no quería, entonces estaba Boaz. Bueno, y aquí la Biblia es cuando nos enseña que es el Goel, ¿no? Que es el redentor, el que va a redimir a Ruth, o sea que la va a cobijar, porque ahora es viuda. Bueno, y va a buscar a este hombre y le explica que pues esta mujer está sola, que él es el siguiente en la lista para que se case con ella y tenga descendencia. Y había unas tierras también que tenía Elimelech, que también había que heredarlas. Y al principio este hombre estuvo de acuerdo y dijo que sí, pero cuando le dijo que también tenía que casarse y todo eso, él dijo que no estaba interesado. Sí, porque resulta que ella iba a ser la dueña de la heredad. Así como cuando te casas por bienes mancomunados. Él entonces dijo, no quiso. Y pues a Boaz no le molestaba eso, ¿verdad? Y dijo. Y al parecer, la Biblia dice, la historia de acá dice que Boaz ya estaba interesado en ella, ¿verdad? La vio con buenos ojos desde que llegó. Y entonces dice que sí, él estuvo de acuerdo en que él no iba a redimirla, y entonces iba a ser Boaz quien iba a redimir a Ruth. Bueno, y es donde viene este término Goel. Dice, el Goel era un pariente que venía al rescate. La palabra Goel incluye la idea de redención o liberación. Este hombre iba a rescatar a Ruth, ¿verdad? Iba a proveer, a ser su proveedor, su esposo, su ayudador. Entonces es cuando vemos que nosotros somos esa Ruth y Jesucristo es nuestro Goel, nuestro redentor, nuestro proveedor, nuestro ayudador. Dice, es también en otras palabras, vengador. El Señor es nuestro vengador. Cuando alguien moría sin heredero, se casaba con la viuda y engendraba descendientes. Era necesario que hubieran descendientes, de esta familia, ¿verdad? Entonces, por eso se buscó al Goel, al que iba a redimir. Bueno, dice, una ilustración viviente de la posición y el trabajo de Cristo con respecto a su pueblo. Jesucristo es nuestro pariente redentor, va a ser nuestro hermano humano que nos va a rescatar de la esclavitud. Ya no vivimos en esclavitud, ¿verdad? Pero vivimos siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Y Él nos viene a rescatar. Redime nuestras vidas de la muerte y nos regresa en última instancia todo lo que pedimos a causa de nuestro pecado, todo lo que perdimos a causa de nuestro pecado. Bueno, ahora Jesucristo es nuestro Goel, que nos vino a redimir, que nos vino a rescatar. Ok, Noemí animó a Ruth entonces a seguir todas las instrucciones, y fue cuando el plan de Noemí, aquí dice, ¿verdad? De acuerdo a los estudios que se hicieron con este libro, no, es algo que no sabía yo. Pues, aquí dice en el libro, dice, el plan de Noemí en esencia era que Ruth le propusiera matrimonio a Boaz, ¿no? Era algo así, o sea, algo loco, ¿verdad? En una época tan conservadora, pero era eso, ¿no? Por eso le dijo que se vistiera, que fuera, que durmiera a los pies de él. Pues así fue como Boaz se casa con Ruth, y luego dice que viene a ser la descendencia, ¿verdad? Aquí está. Boaz, bueno, hizo el trato con este hombre, hubo testigos que eran los ancianos, y luego finalmente la historia de amor, ¿verdad? Boaz y Ruth se casaron. Bueno, dice, todo esto también se hizo realidad, como en el versículo 17 lo explica, y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, porque
cuando Boaz y Ruth se casaron, pues tuvieron un hijo, y es cuando hasta decían que era hijo de Noemí, ¿verdad? Porque parecía que Noemí ya no iba a tener más descendencia, ¿verdad? Y Dios le dio un nieto a Noemí, y este hijo se llamaba Obed. ¿Y quién es Obed? El papá de Isaí. Isaí es el papá de David, ¿no? Y es cuando vemos que aquí viene la descendencia de Jesucristo, de la historia de Ruth, ¿verdad? Es increíble porque Ruth no era israelita, ¿verdad? Quiere decir que era de otro pueblo. Y por eso somos nosotras, porque nosotras no somos judías, ¿verdad? Nosotras somos de ese pueblo que el Señor nos ha hecho sus hijas, nos adoptó. Bueno, conclusión dice, Ruth es el perfecto símbolo de cada creyente, cada una de nosotras, y de la iglesia misma redimida, traída a un lugar de gran predilección, dotada de riquezas y privilegios, exaltada con la propia novia del Redentor y amada por él, con un amor difícil de comprender. Por eso es que la extraordinaria historia de su redención debería hacer resonar el corazón de cada creyente con alegría profunda y acción de gracias por aquel que del mismo modo nos ha redimido de nuestro pecado. Nosotras somos Ruth y el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Bueno, ¿qué aprendemos de la historia? Es mi conclusión, ¿verdad? Primero, Dios es soberano, ¿no? Esa es la verdad divina de esta historia. Dios es soberano. Dios es quien nos dice y nos habla y nos mueve y nos da dirección. En esta historia de amor, ese es nuestro pensamiento. Dios es soberano. Y cualquier cosa que pasa en nuestra vida, ¿verdad, hermana? Dios es soberano. Dios lo decidió, Dios tuvo el tiempo, el momento, y Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que pensar en nuestra mente. En nuestro corazón, de nuestro corazón debe de haber firmeza en seguir a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y si Dios dice que por aquí es, tenemos que ser firmes y sin dudar, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y eso es a donde vamos a ir. Otra cosa que aprendemos es a no quejarnos. Es facilísimo quejarnos, ¿no? De todo nos quejamos. Y entonces, mejor no quejarnos, saber que es voluntad de Dios. Que el clima sea así, es voluntad de Dios. Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él está probando nuestra fe, ¿verdad? Aún en el clima nos está probando. Dios es soberano. Y también lo que aprendemos acá es que Boaz dio al extranjero. Boaz tenía también ese deseo de ayudar al extranjero, y en este caso Ruth era una extranjera, no era del pueblo. Llegó y él proveyó y hasta se casó con ella, ¿verdad? Y por último dice, Dios habla en las circunstancias. Eso ya nos queda claro, ¿verdad? En todas las circunstancias Él está presente. Al viajar, Malón y Kelión se casaron con moabitas, algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Para nuestros hijos, nuestros nietos y cualquier persona que nos pida un consejo, siempre va a ser mejor buscar al Señor y buscar de la familia del Señor a alguien para nuestros hijos. Mantuvo la fe a pesar del sufrimiento. En Noemí vemos un carácter piadoso, a pesar de que podría estar ella rebelde, ¿verdad? De decir el Señor ni me ama, me quitó a mis hijos, mi marido, ya no quiero nada con él. No, él mostró fe todavía, ella mantuvo la fe. Y Rahab ahora viene a ser familia de Boaz y también familia de Ruth, y es donde vemos, ¿verdad?, la descendencia del Señor. Y entonces decimos, ¿cómo una ramera, como una moabita vienen a ser parte de la familia del Señor? Y esas somos nosotras, pecadoras en su tiempo, perdidas, sin esperanza, que ahora venimos a ser parte de la familia del Señor. Bueno, esa fue la clase.